¿Se imaginan ustedes cuán maravilloso será ese momento cuando partamos de este mundo y poder escuchar estas palabras de nuestro Creador, del Dios de toda la creación, el universo, pronunciar al decir, bien y buen siervo has sido, entra en el gozo y la alegría de tu Señor? ¿Se imaginan algo más maravilloso que esto? Pero también va a existir una pronunciación terrible, totalmente diferente. No sé si podamos imaginarnos por un momento que el Señor le diga a alguien, mal siervo perezoso. Terrible, ¿verdad? En esta mañana queremos hablar sobre la mayordomía del creyente, fiel creyente. Hemos titulado El mayordomo fiel, ¿no? Ese es fiel en la vida, en todo lo que hacemos. Y en primer lugar, el mayordomo fiel tiene fe en Dios, el Creador. Es decir, Dios como Creador, dueño de todas las cosas. Y por esa fe vemos y podemos entender que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esta realidad? ¿Creemos de verdad que Dios es el dueño de todo? ¿Que Dios es el creador? De ahí parte, no podemos decir que alguien es buen mayordomo si no entiende primero esto, porque es en base a entender primero que Dios es el dueño de todo y lo da todo. De Dios es el mundo. Y vengan conmigo al Salmo 24, donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de nuestro Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, qué bendición saber que todas las cosas son de Él y para Él. Dios es el dueño supremo de todo lo que es, todo lo que tiene existencia. Es más, las cosas subsisten por Él y para Él, ¿no? Y es decir, no hemos de pensar que solamente los cielos, ¿verdad? Las galaxias, dicen que hay millones de galaxias, imagínense. Si todavía no hemos aprendido suficiente o todo lo que hay en nuestra galaxia, imagínense el hecho de que han descubierto que hay millones de galaxias. ¿Dónde estará ese tercer cielo? ¡Qué grandeza! ¡Qué cosa tan inmensa y maravillosa! Pero no hemos de pensar que la Tierra es insignificante, ya que ella es pequeña en comparación a ese universo, ¿no? Vemos que la misma revelación de Dios nos habla de que Dios sí le importa, que es importante para Dios. Él lo revela en su palabra. Es decir, la tierra es de Jehová nuestro Dios y cuanto hay en ella, cada detalle le pertenece a Él. Así que, hermanos, cuando Dios le dio a nuestros primeros padres, es decir, a Adán y a Eva, les dio, le entregó el mundo, ¿no? Se los entregó como inquilinos, porque Él es el propietario, es el dueño. Así que le pertenece a Él. Él la diseñó, Él la hizo y está al tanto de cada partícula, de cada detalle de ella. ¿No dice la Biblia que aún una hoja que cae, Él está consciente de ella? ¿No dice la Biblia que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza? Algo que es tremendo, ¿verdad? Así que Dios es un Dios de detalles, un Dios que sí se interesa en lo que Él ha creado. Noten la palabra que dice, de Jehová es. Esto es igual a decir que todo es de Él y por Él y para Él, ¿no? No es un Dios de un dominio limitado. Es un Dios totalmente soberano y todo le pertenece a Él. De Jehová es todas las cosas. Dios tiene el título de propiedad de todo el mundo. Por supuesto que en cierta manera al impío esto le choca. El hombre quiere ser dueño de su propia vida, dueño de todas las cosas que él cree que le pertenecen. Pero la verdad es que aquel que es de fe, aquel que conoce a Dios, que ha sido tocado por la gracia de Dios, el hombre de fe sabe que todas las cosas son de Dios, de Jehová es. Y la palabra plenitud se refiere a todo lo que contiene el mundo.
la palabra plerona, la palabra en griego, pero es lo que quiere decir es que toda la esencia de lo que hay allí, todas las cosas, es decir, le pertenecen a Él. Y la palabra mundo, o sea, el globo terrestre, poéticamente a todo lo que vemos que Dios hizo allí en Génesis 1. Hermanos, si miramos las minas, por ejemplo, las bestias del campo, los frutos de la tierra, aún nuestras casas, nuestros edificios, aún todas las mejoras que el hombre puede hacer con el conocimiento, con su ingeniería, el hombre con su esfuerzo puede lograr hacer. Todas las cosas son del Señor y son para Él, porque Él da la vida, Él da la habilidad, el talento, para que nosotros podamos tener estas cosas. Claro está que también en las Escrituras, y muy entendido desde los tiempos de Salomón, del sabio Salomón, en comparación con lo que es la obra de la gracia de Dios, todas las cosas en el mundo son como vanidad de vanidades, realmente. Y por eso los siervos de Dios, los hijos de Dios, no están atados al mundo. Están en el mundo y disfrutan de las cosas del mundo, pero disfrutamos más la obra de la gracia de Dios y en la esperanza de la vida venidera. Así que, hermanos, ni tan siquiera somos dueños de nuestros cuerpos, ¿no? El apóstol Pablo enseñó esto. Él dijo a los creyentes, ahí de la iglesia de Corintios, que somos de Cristo, en 1 Corintios 3, ¿verdad? Así que de Dios es el mundo, dice la Biblia. Y lo otro es que pertenecemos a Dios. Y dice, y a los que en Él habitan, no solamente las cosas creadas alrededor nuestro, sino nosotros mismos, los habitantes de la tierra, le pertenecemos a Él. La historia de la creación en Génesis nos dice que Dios creó al hombre, por supuesto, perfecto a su propia imagen y semejanza, ¿verdad? Y la parábola que vamos a mirar precisamente la semana que viene, vamos a entrar más allí, del buen mayordomo en las Escrituras, nos recuerdan que nuestras vidas han sido confiadas por Dios. O sea, nos ha dado esto de manera de que nosotros lo administremos para Él, porque es para Él. Y cuando el hombre vive para la gloria de Dios, para honrar a Dios, es cuando encuentra una de las grandes razones por qué vivir. Pablo lo dice a los creyentes de Corintios, por ejemplo, venga conmigo a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Él enseña allí que pertenecemos a Dios por la redención de Cristo. En muy lindas palabras. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿No sois vuestro? Dice la palabra de Dios. Así que aún nuestros cuerpos, ¿verdad, hermanos? Y cuando decimos nuestros cuerpos, estamos hablando de todo lo que hagamos con nuestros cuerpos para agradar a Dios, para servir a Dios. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? Aún podemos incluir aquí la disciplina hasta de lo que comemos. Porque miren, hay gente que le ponen el mejor aceite al carro, las mejores gomas al carro, y hasta incluso se pueden poner la mejor ropa a ellos, pero cuando viene la hora o el asunto de alimentarse, pues comen lo que le llamamos junk food, ¿no? Van a McDonald's todos los días o comen cosas que les hace daño a su cuerpo. ¿Ustedes no creen que tenemos que incluir también estos asuntos? Es decir, cuando decimos que nuestro cuerpo es de Dios y tenemos que cuidarlo en todas las maneras, ¿no? Usarlo para el Señor. Y es decir, si estamos en Cristo, no somos nuestros. Antes estábamos esclavizados al pecado, a Satanás, pero una vez que fuimos comprados por la sangre de Cristo, pertenecemos ¿a quién? A nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Dios. Y por lo tanto tenemos que aún con el cuerpo glorificar a nuestro Señor. Me viene a la mente ahora, recuerdo que hace muchos años en una de esas reuniones de pastores nos dieron una charla y dijeron que a los pastores que tenían que cuidar su cuerpo.
Y porque en aquella época muchos seguros estaban subiendo las primas cuando se enteraban que eran pastores. Había un riesgo alto de muerte y de problemas de corazón y de todas estas cosas en los pastores. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible? Por la obesidad. Y yo digo, si nosotros vamos a predicar la palabra y decir que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿cómo es posible que no tengamos cuidado en este asunto? Le decimos a los hermanos, tengan disciplina espiritual. Nosotros tenemos que tener también disciplina física, hermano. Así que si ustedes me ven pasadito de peso, ustedes me pueden decir, pastor, mire, hay que cuidar el cuerpo y hay que hacer un poco de ejercicio, aguantar las porciones, lo que sea, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿es cierto o no es cierto que lo que es de Dios y hay que cuidarlo? Si usted tiene un auto y usted entiende que ese auto es de Dios, porque Dios se lo dio, usted lo va a cuidar de una manera diferente. Y a la misma vez, usted no se va a llenar de estrés cuando alguien se lo arañe. Porque es del Señor, el Señor se va a ocupar de él. Pero si es mío, yo, entonces la cosa cambia. Así que hasta nuestra actitud mejora cuando nosotros miramos que lo que tenemos es de nuestro Dios. Entonces estas maravillosas afirmaciones, hermanos, hablan de la mayordomía cristiana. Pertenecemos a Dios, aún más de lo que pertenecemos a nuestros seres queridos, ¿no? El otro asunto es, aunque temporalmente Dios nos dio esta tierra, aquí estamos en este mundo, ¿no? Y yo quiero que lean conmigo Deuteronomio 26:9, dice así la palabra, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Es decir, en este pasaje vemos que la gente tenían que reconocer que Dios les había dado la pequeña porción que le haya tocado a cada cual, que eso Dios se lo había dado, que era parte del propósito y del plan de Dios. El Antiguo Testamento enfatiza mucho, aún más, la tentativa de esta confianza de que Dios es el que nos da todos los recursos, es el que nos da todas las cosas. Miren, los israelitas, y hasta el día de hoy los ortodoxos, ellos miran este concepto muy serio. Es decir, ellos, todo lo que tengan ellos no lo ven como propiedad de ellos, aunque legalmente tengan propiedades. Es decir, es todo propiedad de Dios. Y nosotros debemos de vernos también así, ver todas las cosas así. Es decir, esto nos hace a nosotros simplemente como a ellos responsables. Ellos se veían responsables de dar tributos al Señor, de dar sus ofrendas, de dar sus diezmos. O sea que ningún israelita en libertad, se veía en libertad de usar alguno de sus frutos sin primero haber reconocido y dar gracias a Dios y dar sus ofrendas al Señor. Esto está en Levíticos capítulo 2, capítulo 23, en Números capítulo 28. Ustedes lo pueden leer allí en la Biblia, como Dios enseñó al pueblo a ser buenos mayordomos. Y la verdad es que nosotros los seres humanos necesitamos que nos digan las cosas, ¿no es así? Hermano, no es a los niños solamente, a los niños hay que repetirles las cosas. Bueno, nosotros también, se nos olvida a veces las cosas importantes. Y el Señor nos recuerda en su palabra estas cosas para que seamos buenos mayordomos. Y todo esto en gratitud al Señor, sabiendo que el Señor nos los da todo. Creemos de verdad que todo lo que tenemos es del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Damos gracias, no solamente el día de acción de gracias. Mucha gente se van a reunir ahora en este día de acción de gracias para dar gracias a Dios. Nosotros damos gracias a Dios todos los días, hermanos, porque es un día más que podemos respirar, que podemos servir, que podemos ser para Dios. Entonces, lo otro es que por esa fe vemos y entendemos que en este mundo hemos de funcionar, ¿para quién? Para Dios. O sea, que el trabajo nuestro, no importa si es secular o religioso, el trabajo que hagamos, el trabajo del hombre en la tierra tiene un propósito religioso. Es decir, cuando lo vemos a través de esos ojos de la fe que nos ilumina, entendemos que todo tiene un significado religioso. ¿Por qué? Porque el creyente en todo lo que hace, ¿para quién trabaja? ¿No es para Dios? ¿No es para Dios? Hermanos, esto cambia mucho nuestra actitud. Yo recuerdo uno de esos años en que trabajaba para la Florida Power & Light. Estaba un poco frustrado con la posición que tenía.
Y cuando a uno como que no le gusta mucho lo que está haciendo, uno empieza a no querer hacerlo y se siente mal haciéndolo, ¿no? Pero cuando estaba pasando por esto, aprendí esta lección en oración. El Señor me enseñó que eso me lo había dado Él y que tenía que servirle a Él. No trabajamos como para los hombres, sino para Dios. Entonces con gozo lo hacemos y lo hacemos para servirle. Así que, hermanos, sabemos que algo sucedió cuando después que Dios creó al hombre, ¿verdad? Adán y a Eva pecaron y arruinaron el asunto, ¿no? Se echó a perder el asunto, echaron a perder la creación perfecta, pero Pablo nos dice que la creación fue sujeta a vanidad en Romanos 8:20. Y bueno, las cosas buenas que Dios creó son en este mundo utilizadas algunas veces para el bien, otras veces para el mal, o bien usadas o mal usadas por gente a veces que son hasta enemigos de Dios. Así que podemos ver estos dos lados en este mundo en que vivimos, que hay cosas que honran a Dios y otras que deshonran al Señor. Por ejemplo, Dios hizo los árboles y el papel se hace de los árboles. Hay cristianos que usan el papel para publicar artículos de fe, se ha usado para publicar las Escrituras, la Biblia. Los incrédulos lo usarían para otras cuestiones, para mentir, para cosas obscenas. Es decir, siempre va a haber dos lados en la forma del uso de aquello que Dios nos dio. Piense, por ejemplo, el metal. Se hacen los autos con el metal. Pero hay una gran diferencia en el que está detrás del timón manejando ese auto. Puede ser alguien que maneja honrando a Dios, su carácter honra al Señor, va a lugares donde adora al Señor, va a los templos, va a visitar enfermos, hace cosas que agrada a Dios, mientras que uno que anda en tinieblas usa su auto para otras cosas y con otro carácter y con otra actitud cuando está allá afuera manejando. Hermanos, ¿cuántas cosas no hay en este mundo? Y vemos dos lados en la forma del uso, ¿verdad? La piedra que Dios creó, por ejemplo, se convierte en ladrillo y se construye en ella. Y construimos casas, construimos templos, casas donde hay familias que honran a Dios y adoran a Dios y otros que no. Templos que adoran a ídolos y templos que adoran al Dios en espíritu y en verdad. Estas son las cosas que vemos en este mundo, ¿no? Los dos lados que vemos. Ahora, nuestra responsabilidad a Dios incluye tanto lo sagrado como lo secular. Es decir, las personas que tienen fe, ellos mezclan lo sagrado y lo secular porque Dios, su Dios, es el Señor de todas las cosas. Es decir, Dios no está dividido entre lo secular y lo sagrado. Es decir, que si trabajamos para ganarnos la vida, lo hacemos para agradar al Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Yo lo veo allí como resumido todo, ¿no? Todo este concepto está allí en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, como dice la palabra, hacéis otras cosas, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo para la gloria del Señor. Y hermanos, el mayordomo fiel, por su fe, busca servir a Dios. Y bueno, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Dos tipos de personas delante de Dios. El que es de Él y el que no es de Él. El que es cristiano de verdad y el que no lo es. El que ha sido redimido y el que no ha sido redimido. Y estos dos grupos son tan diferentes como la luz y la oscuridad, como la muerte y la vida. Y hermanos, el que tiene vida practica la mayordomía cristiana. Porque, ¿qué cosa es la mayordomía si no es la administración de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de todo lo que poseemos, de todo lo que tenemos? Esa es la mayordomía, ¿no? ¿Qué hacemos? Y Dios nos va a reclamar. ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos dio? Incluyendo el tiempo, incluyendo los talentos, incluyendo también lo material que tuvimos en nuestras posesiones.
Así que nuestra actitud es radicalmente diferente cuando somos de Cristo y tenemos un nuevo nacimiento. Miren, el mundo piensa como Caín. Caín guardó las mejores porciones para sí, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Nosotros comenzamos a pensar como Abel, quien llevó los mejores o las mejores porciones a Dios como sacrificio. El mundo piensa como los nietos de Caín. Si ustedes recuerdan la historia, quienes centraron toda su atención en el mundo y las cosas del mundo y amaron al mundo, nosotros comenzamos a pensar más bien como Set y esa línea de Set, que eran adoradores de Dios. Dice la palabra en Génesis 4 que invocaban el nombre de Jehová. El mundo piensa más bien como los vecinos de Noé. Estos eran los que usaron las cosas de este mundo para solamente satisfacerse ellos. Pero nosotros somos más como en el caso de Noé y su familia, quien creyó la palabra de Dios y siguió las instrucciones. Y por hacer eso, ustedes saben que Noé estuvo 120 años construyendo el arca, fielmente al Señor, porque creyó a Dios, pero vio la salvación. Dios no nos impone, hermanos, esta nueva manera de pensar, ¿no? Con fuerza. Dios de manera natural obra en nuestros corazones. Dios nos cambia, Dios nos transforma y entonces andamos en la verdad de Dios y esa verdad os hace libre para entonces obedecer al Señor. Hay nuevos pensamientos, nuevos deseos, hay una inclinación hacia servirle, honrarle, agradarle con todo lo que tenemos. Así que, hermanos, trabajamos y servimos a nuestro Dios. Decía Martín Lutero, él escribió lo siguiente diciendo en una publicación, ¿no?, del segundo artículo del credo apostólico: Jesucristo me ha redimido a mí para que yo fuese suyo y le sirviese en justicia, inocencia, bienaventuranzas eternas. Esto es, con toda certeza, la verdad. Así que somos los creyentes un grupo especial para agradar a Dios. Lo otro es que los verdaderos cristianos muestran que son parte del plan de Dios. Los cristianos no solo piensan de una forma diferente, sino que comienzan a actuar de manera diferente, a servir a Dios, porque pertenecemos a Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Cómo podemos servirle si no le vemos, ¿no? Algunos no tienen la madurez para entender que en todas las cosas estamos sirviendo a Dios. Hay una anécdota de una historia de una niña pequeña que llevó una ofrenda a la iglesia. Su abuelo le había dado una moneda y le dijo, al darle la moneda, le dijo, mira, llévale esta ofrenda a Jesús. Y bueno, el asunto fue que la niña regresa después de la escuela dominical a la casa y todavía tenía con ella la ofrenda, la moneda. Y el abuelo le pregunta, ¿qué pasó con la moneda? Y ella le dice, Jesús no vino a la iglesia. Y entonces él le tuvo que explicar. Y hermanos, muchos tampoco entienden que aprendemos que cuando damos a otros, servimos a otros, servimos a Jesús. Miren, Gálatas 5:13 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Mateo 25:40 Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bueno, tal vez muchos de nosotros necesitamos aprender esta misma lección, ¿no? Que Jesús se aparece donde están los necesitados, donde están los enfermos, donde están aquellos que necesitan que tengamos misericordia para con ellos o que le hablemos del amor de Cristo. Jesús dijo en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente. ¿Nos parece algo pequeño un vaso de agua fría? Dice que por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
El Señor está al tanto de cada detalle cuando nosotros somos mayordomos, fiel mayordomos. Y el fiel mayordomo busca dar, busca servir. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:7, dice, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y esto es en referencia a la situación que había en aquel tiempo de los amos y los esclavos. Y nosotros trabajamos para diferentes empleadores, ¿verdad? Muchos de ustedes, pero tienen que verlo de esta manera. Dice aquí, sirvan, trabajen de buena voluntad. ¿Por qué? Porque ustedes no están sirviendo a hombres, están sirviendo a Dios. Y eso, créanme, va a cambiar toda la actitud en nosotros y vamos a servir con gozo. Así que, hermanos, el mayordomo fiel sabe enfocarse en valorar a las personas por encima de las cosas y busca servir a otros sabiendo que estás sirviendo al Señor. Bueno, la semana que viene vamos a comenzar en este punto número 3, donde dice que el mayordomo fiel por su fe busca dar más que recibir. Y esto también es bíblico. Hermanos, espero que el Señor nos anime en esta mañana a que todo lo que hagamos, lo hagamos de verdad, de corazón para servirle. No lo olvidemos. Si estamos manejando para agradar al Señor. Si estamos haciendo algún trabajo, todo para la gloria del Señor. Dice aún la palabra, si comemos o bebemos, aún para la gloria del Señor. Cuando hacemos esto, hermanos, vamos a sentir el gozo, nos vamos a sentir llenos porque sabemos que el Señor del cielo está allí con nosotros, le estamos sirviendo, lo vemos más de cerca, es decir, nos sentimos que estamos con Él sirviendo en su obra y agradando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.